Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dalila Reyes Pérez de la clase de Redes Computacionales y Protocolos de Comunicación y les traigo un vídeo de las funciones de las capas del modelo OSI, explicando cada una de ellas. Muy bien, comencemos. El modelo OSI no es perfecto y, de hecho, algunas cuestiones adolecen de un mal diseño. La más importante es que algunas de las capas que están prácticamente vacías, es decir, hay muy pocas funciones definidas dentro de ellas, mientras que otras capas están muy llenas. Las capas de sesión y presentación no se usan en la mayoría de las aplicaciones. Otro problema que tiene el modelo OSI es que algunas funciones se repiten en muchas capas, lo que hace que muchos servicios y programas estén duplicados en diferentes capas. Esto contribuye a que aumente el tamaño de las cabeceras de control que se transmiten. Ahora el nivel físico. El nivel físico se encarga de pasar bits al medio físico y de suministrar servicios a la siguiente capa. Para ello debe definir las señales y características físicas y electrónicas de los equipos que intervienen en la comunicación. A este nivel se especifica el tipo de tarjeta de red, velocidad de transmisión, medio de transmisión, etc. Algunas de las funciones definidas para el nivel físico son: garantizar la compatibilidad de los conectores indicando el número de pines que tendrá cada conector y la función de cada uno de ellos. Especificar el tipo de medio de transmisión que se utilizará. O fijar los niveles de tensión, la duración de los pulsos eléctricos, la modulación si la hubiera, el modo de explotación del circuito, la topología de la red, la sincronización a nivel de bit, etc. Transformar la secuencia de bits que se desea enviar en una señal que se puede transmitir por el medio físico. Nivel de enlace. Como el nivel físico envía bits, 0'S y 1'S, sin detenerse a mirar su significado, el nivel de enlace de datos debe fraccionar el mensaje en tramas. Estas tramas se envían secuencialmente por la línea de transmisión que ofrece la capa física. Si para la transmisión se utiliza un medio compartido, el nivel de enlace de datos se encarga de que diferentes emisores puedan compartir el medio de transmisión sin que unos obstaculicen la comunicación de los otros. El nivel de enlace de datos se encarga de que los datos se envíen libres de errores a su destino. Se ocupa del tratamiento de los errores que se produzcan en la recepción de las tramas, de eliminar tramas erróneas, solicitar retransmisiones, descartar tramas duplicadas, adecuar el flujo de datos entre emisores rápidos y receptores lentos, etc. Algunas de las funciones del nivel de enlace de datos son: fraccionar los mensajes en tramas, enviar en secuencia las tramas por la línea de transmisión y esperar la confirmación del receptor. Tratar los errores eliminando tramas incorrectas, descartando tramas duplicadas, solicitando retransmisiones, etc. Evitar la saturación del receptor utilizando mecanismos de control de flujo. O controlar el acceso a un medio de transmisión compartido por varios emisores y receptores. Nivel de red. El nivel de red se ocupa de encaminar los datos hacia su destino estableciendo el camino de transmisión. Este nivel elige la ruta más adecuada para que los paquetes, bloques de datos en los que el nivel de red divide los mensajes, lleguen a su destino. Para ello, se establecen prioridades para los paquetes y varias rutas alternativas. Los routers o encaminadores son los dispositivos que almacenan y reenvían paquetes encaminándolos hacia el siguiente nodo de interconexión por el que el paquete ha de pasar para alcanzar su destino entre distintas redes. Cada nodo necesita un tiempo para procesar los paquetes que le llegan. Cuando hay gran cantidad de tráfico en la red, unos paquetes obstruyen a otros generando cuellos de botella en los puntos más sensibles. Esta congestión en un nodo se propaga rápidamente a las zonas vecinas. Si llega un nuevo paquete cuando se está procesando otro, el nivel de red proporciona algún mecanismo que impida la pérdida de información, bien rechazando los nuevos paquetes que llegan o controlando los nodos vecinos para que no envíen más paquetes. El nivel de red se encarga de enviar paquetes a destinatarios que no están en la misma red. La red destino podría usar un sistema de direccionamiento distinto al de la red de origen. También es posible que la segunda red no admita paquetes de las mismas dimensiones que la primera. En general, en este nivel se resuelven los problemas generados por redes heterogéneas. Algunas de las funciones del nivel de red son: encaminamiento,
Elegir la ruta más adecuada para que el bloque de datos de este nivel paquete llegue a su destino. Tratamiento de la congestión evitando cuellos de botella en la red. Resolución de problemas relacionados con redes heterogéneas, sistemas de direccionamiento distintos, paquetes de distintas dimensiones, etc. Nivel de transporte. El nivel de transporte se ocupa de la comunicación extremo a extremo, peer-to-peer, entre equipos de una red, es decir, la comunicación entre una aplicación emisora y otra receptora. Este nivel se encarga de que los datos enviados y recibidos lleguen en orden, sin duplicar y sin errores. El nivel de transporte ofrece tanto servicios orientados a conexión como no orientados a conexión. La misión del nivel de transporte consiste en aceptar los datos de la capa de sesión, fraccionarlos de modo que se puedan enviar a los niveles inferiores y asegurarse de que llegan correctamente al nivel de transporte del destinatario que puede estar o no en la misma red que el emisor de los datos. El nivel de transporte permite varias conexiones de aplicación en una única conexión de red. Es decir, multiplexa la comunicación de varias aplicaciones en un mismo instante. Para que esto pueda ocurrir, el direccionamiento a nivel de transporte debe garantizar la identificación de diferentes aplicaciones. Aunque las funciones del nivel de transporte puedan parecer similares a las del nivel de enlace de datos, no tienen nada que ver. El nivel de transporte se encarga de la comunicación entre el emisor y el receptor, mientras que el nivel de enlace de datos se ocupa de la transmisión entre los diferentes nodos de la red por los que ha de pasar la información para llegar desde el emisor al receptor. Entre las funciones del nivel de transporte están, aceptar datos del nivel de sesión y fraccionarlos para enviarlos por la red. Asegurarse de que los datos transmitidos llegan correctamente al receptor. Multiplexar conexiones distintas de la capa de sesión de forma transparente al usuario. Establecer comunicaciones entre el emisor y el receptor. Controlar el flujo de la transmisión entre el emisor y el receptor. Nivel de sesión. El nivel de sesión permite el diálogo eficiente entre el emisor y el receptor estableciendo una sesión, nombre que reciben las conexiones en esta capa, de modo que hace posible el intercambio ordenado de datos en un sentido u otro y controla la desconexión de la comunicación. El nivel de sesión permite agrupar datos de diversas aplicaciones para enviarlos juntos, o incluso, detener la comunicación y restablecer el envío tras realizar algún tipo de actividad. Debido a la existencia de buzones, el nivel de sesión mejora el servicio de la capa de transporte. Si la conexión establecida extremo a extremo se interrumpe un momento debido a un problema en la línea, el nivel de sesión no lo notará puesto que cuando la capa de transporte restablece la comunicación, se transmitieran los datos a partir del último bloque transmitido antes del corte en la línea. Algunas de las funciones del nivel de sesión son, establecimiento de la sesión y creación de un buzón donde se recibirán mensajes procedentes de las capas inferiores. Intercambio de datos entre los buzones del emisor y el receptor siguiendo unas reglas de diálogo. Control del diálogo, determinar si la comunicación será o no bidireccional y simultánea. Tratamiento de las interrupciones por fallos en la red. Nivel de presentación. El nivel de presentación se encarga de definir los formatos de los datos y si es necesario, comprimirlos o codificarlos antes de su envío. Por ejemplo, si el ordenador emisor utiliza el código ASCII para la representación de la información alfanumérica y el ordenador receptor utiliza EBCDIC, no tendrán forma de entenderse, salvo que la red proporcione algún servicio de conversión y de interpretación de la información. Este servicio lo proporciona la capa de presentación. El nivel de presentación también se encarga de comprimir los datos para que las comunicaciones sean menos costosas o de la encriptación de la información para garantizar su privacidad. Las funciones básicas del nivel de presentación son, coordinar los códigos de representación de la información alfanumérica, por ejemplo, código ASCII. Compresión de los datos. Encriptar la información para garantizar la privacidad. Nivel de aplicación. Cuando dos aplicaciones de los usuarios que desean comunicarse residen en el mismo ordenador, la comunicación se realiza utilizando las funciones que les ofrece el sistema operativo. Sin embargo, si las aplicaciones residen en ordenadores distintos, el nivel de aplicación disparará los mecanismos adecuados para producir la conexión entre ellos, sirviéndose de los servicios de las capas inferiores.
En este nivel se definen los protocolos que utilizan las aplicaciones de los usuarios para comunicarse. Estos protocolos atienden las peticiones de las aplicaciones que requieren comunicación a través de la red y permiten que varias aplicaciones compartan la red. Cada una de las diferentes aplicaciones de usuario lleva asociado un protocolo específico del nivel de aplicación. El nivel de aplicación proporciona diferentes servicios a las aplicaciones. Entre ellos se pueden destacar: correo electrónico, control de seguridad, transferencia de ficheros, emulación de terminales, carga de programas a través de líneas de comunicaciones, etc. Esto sería todo de mi parte, espero les haya gustado y hayan entendido la forma de función de las capas del modelo OSI.